Viernes 29 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, seguimos en el discurso escatológico de Jesús. Hemos dicho ya que este discurso escatológico básicamente apunta a dos hechos, a dos realidades. El primero fue la destrucción del templo de Jerusalén, que efectivamente sucedió hacia el año 70. Y el segundo tiene que ver con los últimos tiempos, con la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Vamos a meditar entonces tres mensajes de este Evangelio. Primero, Dios te habla. Segundo, cree en las promesas de Dios. Tercero, nada te turbe. Vamos con el primer punto. Dios te habla. Familia, en el Evangelio de hoy el Señor nos está enseñando a escuchar su palabra. Pone el ejemplo de una higuera, que nos damos cuenta que cuando están tiernas sus hojas se acerca el verano. Y entonces dice, si son capaces de discernir los signos naturales, ¿cómo no van a discernir los signos de los tiempos? Es decir, si la naturaleza con señales nos habla de lo que viene, el Señor también con señales claras nos va a mostrar lo que viene. Entonces nos dice que discernamos los signos de los tiempos cuando empiecen a suceder aquellas cosas que Él ha profetizado. Pero más allá de eso, debemos decir que Dios siempre nos habla. Familia, no es casualidad que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, sea el Verbo del Padre, o como le dicen otros, la palabra del Padre. Sí, querida familia, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Por esa razón, nunca será justo decir que Dios no nos habla. Nunca será justo decir que en un acontecimiento en el que le estábamos pidiendo algo al Señor, Dios no nos respondió. Lo que debemos decir en conciencia más bien es que nosotros en ocasiones no sabemos escuchar la voz de Dios. En ocasiones estamos tan sordos que aún Dios gritándonos al corazón lo que Él quiere, no queremos escucharle. No queremos escucharle. Entonces debemos decir con claridad, Dios habla y habla fuerte. Lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos sordos. Muchas veces al no estar habituados a la voz del pastor, no la reconocemos. Recuerden que Él dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Sucede que muchas veces nosotros no estamos habituados a la voz de Cristo. No estamos habituados a la voz del pastor y entonces cuando nos habla no sabemos identificarla. En cambio, como dice el Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, vienen otros que no son pastores, otros que son ladrones y usurpadores y en cambio a esos sí le seguimos. Es la triste realidad. Quien no escucha a Dios termina escuchando la voz tal vez de su propia debilidad, la voz del espíritu del mundo y en el peor de los casos la voz de Satanás. Debemos decir que Dios habla tal vez de dos maneras. Dios habla en ocasiones directamente y en otras ocasiones nos habla indirectamente. ¿Cómo habla Dios directamente? Primero, a través de las Sagradas Escrituras. Allí está diáfana la voz de Dios. Allí está clarísimo lo que Dios quiere de nosotros. Pero, ¿cómo vamos a saberlo si no la estudiamos? Si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a saberlo si la leemos poquísimo? ¿Cómo vamos a saberlo si gastamos horas y horas de nuestro día y de nuestro tiempo en series, en redes sociales, esclavos de un celular? Familia, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no estamos en contacto con su palabra? Si repito, estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas. Entonces, Dios nos habla directamente a través de su palabra, pero también a través de la liturgia. Por ejemplo, estamos terminando ya el año litúrgico y por esto los evangelios de estos días pertenecen a un género llamado apocalíptico.
Entonces, Dios nos está hablando a través de este género apocalíptico, nos está recordando nuestras realidades últimas, nos está llamando a la esperanza de aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Vamos a empezar el Adviento y ahí también hay un mensaje claro del Señor. Estamos llamados a preparar nuestro corazón para recibir a Cristo, para que el niño Dios nazca en él. Y así tenemos distintos tiempos litúrgicos. En la Cuaresma, Dios nos llama a la penitencia, a la austeridad, a practicar la virtud de la templanza. Luego viene la Pascua y Dios nos llama a una alegría desbordante. Ven, los distintos tiempos litúrgicos también nos van hablando con claridad de aquello que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos a una ceremonia litúrgica, debemos prestar mucha atención. Cada palabra, cada oración, cada signo, cada ornamento que se usa es palabra de Dios para nosotros. El Señor también nos habla de manera directa a través de la doctrina de la Iglesia, a través de su magisterio. ¿Cuántas veces hay personas que se me acercan a decirme, Wilson, es que en esta situación yo no sé lo que Dios quiere? Amigos, en ocasiones bastaría conocer un poco el catecismo, bastaría conocer un poco la moral de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, para entender con toda claridad lo que se debe hacer. Otra cosa es que debemos pedir a Dios la gracia a través de la oración para hacer aquello que Él nos pide. Recuerdo, por ejemplo, que una señora me decía que era muy difícil para ella saber lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando me contó su situación, yo me di cuenta que en realidad no era difícil saber lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que era difícil era hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y para ello, Él siempre nos concede la gracia. Nunca nos va a pedir algo sin darnos la gracia para hacer eso que nos está pidiendo. Entonces Dios nos habla directamente a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de la doctrina de la Iglesia, incluso a través de la vida de los santos. Los santos, amigos, son evangelios encarnados. Cuando uno conoce la vida de un santo, cuando uno empieza a leer la vida de los santos, uno se da cuenta que todo lo que aparece en el evangelio cobra vida, que es perfectamente posible vivir así, que lo que propone Jesús no es simplemente una utopía, sino que los santos encarnan el evangelio, encarnan las exigencias de Jesús y le muestran al mundo que no solo es posible, sino que además es lo mejor que podemos hacer. Entonces, Dios habla directamente. Pero en ocasiones, Dios también nos habla indirectamente. Nos habla, por ejemplo, a través de los acontecimientos. Y allí sí no es tan fácil discernir. De hecho, en el Evangelio de hoy, el Señor nos está invitando a leer los acontecimientos. Y para ello necesitamos ser almas de oración. Necesitamos meditar permanentemente en la realidad, en lo que va sucediendo, en mi realidad personal, en la realidad de los que me rodean, en lo que sucede en mi ciudad, en mi país, en el mundo. Vamos aprendiendo a orar los acontecimientos que suceden. Y de esa manera vamos aprendiendo a discernir qué es lo que Dios nos quiere decir a través de aquello que está sucediendo. Y hago una aclaración. No significa que todo lo que suceda lo quiera Dios. Definitivamente no. Hay acontecimientos que claramente Dios no quiere que sucedan, porque están yendo en completa oposición a aquello que Él nos ha pedido. Pero aún así, Dios, a través de estos acontecimientos, es capaz siempre de sacar un bien mayor, es capaz siempre de sacar una enseñanza, conforme a aquello que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, en todos esos acontecimientos, vemos que Dios sacará algo para nuestro bien. No necesariamente para nuestro bien material, no necesariamente para nuestro bien de salud, no necesariamente para nuestro bien económico, casi siempre para nuestro bien espiritual, para un crecimiento en virtud, para un crecimiento en aquellas cosas que necesitamos para ser más santos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir, Señor? Y no siempre vas a escuchar su respuesta de manera inmediata. El Señor te va a ejercitar en la paciencia hasta que finalmente, con claridad, se va viendo en ese mensaje indirecto de Dios, en esa palabra a través de acontecimientos con la que Dios te está hablando, vas a ir entendiendo qué te quiere decir. Segundo, cree en las promesas de Dios. El Señor dice: en verdad les digo
que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Familia, y esto se cumplió. El Señor dijo esto hacia el año 33 y por supuesto esa generación vio cumplida la profecía de la destrucción de Jerusalén. Tal como Él lo dijo, así sucedió. Pero algunos exégetas dicen que también refiriéndose a los últimos tiempos, cuando empiecen a suceder los signos y las señales que Él nos profetiza, pues no pasará una generación hasta que Él venga. El caso es que la palabra de Dios se cumple, las promesas del Señor se cumplen, sus profecías se cumplen. Y esto nos debe llenar de mucha confianza, porque son muchas las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra y todas ellas se van a cumplir, porque el Señor no miente, porque el Señor no defrauda, porque aunque todos te hayan fallado, Él nunca te fallará. Este propósito de las promesas del Señor, hay una que particularmente me conmueve el corazón a mí y que tal vez te pueda servir a ti. Está en Isaías capítulo 41 versículo 10 y dice así: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Hasta aquí esta promesa. Y hoy te la dice el Señor a ti. Hoy el Señor te invita a que confíes en Él, a que confíes en su palabra. Tranquilo, los acontecimientos duros que estás viviendo pasarán. Tranquila, no estás sola. Sé que parece imposible resolver esto contra lo que te estás enfrentando, pero hoy te digo, el Señor está contigo. Él sabrá los caminos a través de los cuales te conducirá. No digo que no tendrás que asumir las consecuencias de tus actos, pero te digo que si te adhieres fervorosamente a Cristo, te unes en vida de oración, incrementas tu vida de conversión, te confiesas, abres tu corazón a la gracia, verás la gloria de Dios manifestada en esta realidad. Y en ocasiones Dios permite que sucedan cosas difíciles, como tal vez la que estás viviendo, para llamarnos a una mayor intimidad con Él. Y te diré lo que muchas personas me han relatado después de vivir acontecimientos muy duros, pero acontecimientos que finalmente les llevaron a Dios. Me dicen: Wilson, esto que era la peor desgracia para mí en el momento en que estaba viviéndolo, se ha convertido en la más grande bendición que me pudo suceder en la vida, porque gracias a esto encontré a Cristo, que es mi más grande felicidad. Amigo, cree en las promesas de Dios. Tercero, nada te turbe. El Señor concluye diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Querida familia, tienes un Dios estable. Óyeme bien, tienes un Dios estable. En una sociedad como la nuestra, en que nada es estable, en que todo es líquido, precisamente un importante filósofo polaco llamado Szymon Bauman dice que esta es una sociedad líquida. Pues bien, en esta sociedad en que ya no hay valores, en esta sociedad en que ni siquiera se puede confiar en la palabra del otro, en esta sociedad en que todo es relativo, es reconfortante saber que nuestro Dios permanece, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios no se muda. Y a este propósito hay un bellísimo poema de Santa Teresa de Ávila que precisamente titula Nada te turbe, y tiene como fundamento la certeza absoluta que tenemos de que nuestro Dios está allí, de que Dios no se muda, de que Dios es estable, de que aunque todo pase, su palabra no pasará. El poema dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Oremos. Amado Señor, hasta hoy he sido un sordo. Tú me has hablado con claridad en tantas ocasiones, pero el pecado en el que estoy muchas veces no ha dejado que te escuche. Por eso hoy quiero renunciar a todo pecado. Hoy quiero renunciar a todo aquello que tapa mis oídos y que no me permite escuchar la claridad de tu voz, aquella voz que me llama a seguirte, aquella voz que es mi consuelo, aquella voz que es mi herencia, aquella voz que es mi felicidad. Sí, Señor, no he escuchado ni siquiera tus palabras porque he estado lejos de ti. Por eso vengo hoy y me postro ante tu presencia.
a suplicarte perdón. Perdón, Señor, porque me he fiado más de la palabra del hombre que de tu palabra. Perdón, Señor, porque he esperado más de mí que de tus promesas. Perdón, Señor, porque he confiado más en el mundo que en ese corazón que se dejó traspasar por amor a mí y que me invita a la confianza. Amado Señor, hoy quiero permanecer en ti. Hoy quiero reposar en tu corazón, porque estando en él nada me turbará, porque estando en él nada podrá dañarme, porque estando en él tengo en quien esperar y confiar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios te habla. Segundo, cree en las promesas de Dios. Tercero, nada te turbe. Compromiso. En todos los acontecimientos de la vida vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué me quiere decir el Señor? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.